Sin prisa, pero sin pauta. Radio Caput, jueves 20 a 21 horas. Sin prisa, pero sin pauta. Operación técnica, Nicolás Chino Román. Conducción, Agustín Ortiz. Dartas, Mercedes Blinks. Y esto comienza más o menos así. Mientras la mitad de este pueblo se esfuerza innecesariamente, quizás a esta altura, en comprender qué quiere este gobierno y por qué en su momento se decidió apoyarlo, las autoproclamadas fuerzas del cielo deciden ejecutar su mayor martirio para alcanzar una pálida luz al final de un túnel de flagelos, represión y marginación intencional de los sectores populares, quienes según ellos continúan equivocados, ciegos en el adoctrinamiento de líderes izquierdistas que solamente querían someterlos y aprovecharse de sus esperanzas y sueños, al decirles cuáles eran sus derechos que se habían ganado con años de lucha en las calles, años de deliberación, años de sacrificio y resistencia. Pero no, ellos sostienen empecinados que estábamos todos equivocados y engañados. Entonces deciden arremeter contra las fuerzas vivas de esta nación, quienes sostenemos y procuramos seguir siendo una nación con un pueblo que pretende simple y llanamente realizar sus necesidades básicas y su deseo de progreso. Arremeten contra los jubilados, contra los docentes, investigadores, científicos, niños, personas con enfermedades graves, excombatientes, trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos empresarios, contra quienes se obstinan en recordar, en tener memoria de lo que nos pasó para no volver a repetirlo, contra quienes reclaman por nuestra soberanía, y ellos, y su corte de los milagros, ellos, y su realidad mágica, su relato fantástico que deforma la realidad y la historia para ajustarla a sus caprichos, apelan al olvido, a la tabula rasa, al evangelio de las mentiras bien decoradas, con discursos técnicos, con recetas que ya fracasaron y nos llevaron a las mayores miserias. Y nos echan a la calle. Quizás se olvidan que este pueblo ya fue apaleado muchas veces y aún así siguió ganando cada calle de este país que ellos se empeñan en despojar, esquilmar, vaciar de recursos y contenidos. Las autoproclamadas fuerzas del cielo nos meten su evangelio del odio y la marginación por donde más nos duele. Nos golpean el alma para intentar disciplinarnos. Pero como tantas veces, la autodeterminación de los pueblos ha demostrado, no pasarán y la historia y la memoria finalmente serán los jueces que ellos tantos temen y que creen han venido a desterrar. Bueno, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Nos habíamos olvidado de arrancar el programa. Sí, nos quedamos colgados con la música, ¿no? Bueno, complicada la situación que estamos viviendo, la verdad es que cada vez más complicada. Cada vez el gobierno muestra más cuál es su verdadera cara. Y lo tenemos, sí, lo tenemos. Bueno, y justamente en esta semana ha habido una cantidad enorme de despidos. Terrible. Del Estado Nacional.
cerca de 120.000 despidos a nivel nacional. 120.000, no, menos me parece. Menos. Bueno, no sé, ahora vamos a hablar en cifras claras con el paritario nacional de ATE, Luciano Fernández. Hola, buenas noches, Lucho. Buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si decir buenas tardes, buenas noches. No, ya noche. es noche ya, ¿no? Después de Buenas la noches. noche, sí. Ya es noche. Bueno, perfecto. Bueno, Luciano, estamos justamente abriendo el programa y viendo esta realidad terrible a la que nos está sometiendo este gobierno, porque la verdad es que nadie estaba preparado y no había una previsión de que hubiera que hacer esta limpieza, supuestamente, entre comillas, para estar mejor, ¿no? Al contrario, con la gente en la calle. Sí, no se está claramente. mejor. No, esto no resuelve ningún problema fiscal. Esto está más que claro. Esto destroza familias enteras. Esto arroja gente a un mercado laboral que está contraído porque hay recesión económica. Uh-huh. Esto sume gente en la pobreza, en la zozobra, en la angustia, y fundamentalmente lo que hace es destruir una parte del capital social acumulado a un pueblo, que es el Estado Nacional, en materia de políticas de protección y ampliación de derechos, que es lo que a nosotros más nos importa, y que por esa razón ayer llevamos adelante esa jornada de protesta para garantizar que nuestros compañeros y compañeras puedan dar la pelea contra los despidos, para que puedan enfrentar al gobierno desde sus puestos de trabajo, obviamente buscando la solidaridad de sus compañeros y compañeras que también estuvieron acompañando la medida. Para poner negro sobre blanco y que quede claro, digamos, a nuestros oyentes y qué se le videntes, gente que nos ve también, porque estamos en YouTube, la situación real, cómo está, digamos, cuál es la situación actual en los distintos espacios, cuántos despedidos hay por cada lugar, como para tener una idea más o menos clara de lo que estamos... Viste, vos recién dijiste 120.000 y yo te dije, no, me parece que menos. Adorni ayer habló recién lo chequeé, de 15.000. 15.000. Sí. Ok. Sí, 120.000, un poquito más, son toda la Administración Pública Nacional. Ajá. Bien. Milei habló de 70.000, Adorni hizo esa corrección. En un monitor que tenemos en el sindicato a nivel federal, tenemos un poco más de 11.000, estimamos que van a terminar siendo los 15.000 que dice el vocero presidencial, porque lógicamente la decisión de los despidos la están tomando ellos, y esto afecta el área que ustedes elijan, que vuelvo a lo mismo que les decía recién. Estamos hablando de una política, estamos hablando de un derecho de la población, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con décadas y décadas de consenso democrático, de construcción de políticas públicas para el bienestar del pueblo argentino. Así que esa es la realidad. En algunos lugares son cientos, en otros lugares son decenas. Para nosotros como organización, cada compañero, cada compañera tiene nombre, apellido, tiene una historia que conocemos y que estamos obligados a defender. Te iba a preguntar, yo supongo que es una pregunta muy estúpida la que voy a hacer, pero y creo que tengo la respuesta, pero te pregunto igual, ¿hubo algún criterio? ¿Se cerraron determinadas áreas o se cercenó determinados lugares más que otros? ¿O fue al tuntum? ¿Evaluaron a las personas que decidieron? Yo vi que hay gente con miles de años de antigüedad, expertos, personas con muchísima expertise en su labor. Entonces, supongo que la respuesta es no, pero igualmente por ahí hay algo al respecto que nos puedas decir. No, claramente esta administración, primero porque... Más allá, perdóname, más allá que es lo mismo, ¿no? Echar a alguien con 25 años de antigüedad que con 5, eso desde ya. Pero nada, solo para saber si ellos tienen algún criterio por el cual están haciendo lo que están haciendo, o es medio a lo loco, como todo lo que hacen. Por eso, Santiago Caputo, que tengo entendido que es un asesor presidencial preferencial, decía,
la otra vez que le preguntaban por qué había casi el 30% de la administración pública que seguía céfala, que a ellos había parte del Estado que no le interesan. Sí. Entonces, esto que, insisto, es la confesión de la parte, habla también de lo que ha pasado en el resto de la administración pública, que sí llegó funcionarios de este gobierno o de grupos económicos, como es el caso de Techín, en donde claramente no hubo tiempo para poder hacer ese tipo de evaluaciones, decir, bueno, cumple, no cumple, sirve, no sirve. Acá lo que se hizo fue establecer un criterio numérico que, dicho por propias fuentes del Ministerio de Economía y de lo que antes era empleo público y se llama función pública, era porcentual. 30% en los ministerios, 20% en las secretarías, entre 10 y 15 los descentralizados. Cuando vemos los números, eso se confirma bastante. Por eso hay un montón de casos que toman notoriedad mediática y que lógicamente sensibilizan más que otros casos, pero lo que nosotros explicamos es que, primero, no es la primera tanda de despidos de Milei, y después que nosotros como Estado Nacional sufrimos la poda del macrismo, que con el argumento de las dotaciones óptimas dejó bastante limitado lo que fue el gobierno al frente de todos, y las incorporaciones en los casos en las que superaron esas dotaciones óptimas fueron rápidamente cepilladas por la primera ola de despido del gobierno de Milei. Y después lo que sí pasa es que tenemos áreas que, por ejemplo, seguramente lo habrán visto, el equipo que trabaja con el Poder Judicial en el Ministerio de Defensa, relevando el archivo de las fuerzas de las Fuerzas Armadas en su actuación durante la última dictadura, prácticamente fue desmantelado. O sea, echaron a 13 personas de 19, y bueno, hoy recién mirando un portal de noticias veo que ya no hay recompensa para quien señale a los genocidas que están prófugos. O sea, claramente hay una intencionalidad, no es solamente esto que les decía de un parámetro numérico, sino que ahí hay una decisión de cumplir con el electorado que defiende a los genocidas y que habla de todas estas barbaridades, de la memoria completa y todas estas cuestiones que expresa la vicepresidenta, y que, bueno, como les decía, los consensos democráticos, para nosotros esto es una cosa que la sociedad, más allá de que lo haya votado Milei, el 24 de marzo rechazó categóricamente en la plaza, no solo en la Plaza de Mayo, sino en todas las plazas del país, donde se repudia el golpe y se conmemora a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Es evidente que la mayoría de la gente que decidió apoyar a este gobierno en su momento con su voto no es la que piensa de esa manera. Digo, mucha gente votó una opción, creyó que era una opción válida y bueno, se equivocó, no entendió lo que estaba votando, pero sí hay un sector de la población que apoya, digamos, a esta gente, ¿no? A esta gente. Mi pregunta iba un poco para ese lado, si había más allá de la poda indiscriminada algún criterio como bueno, el que contaste recién, ¿no? De los que trabajan con el tema de los juicios. También escuché que casos, ¿no? La agricultura familiar, lo que fue el trabajo Ministerio de las escuché Mujeres, también, ¿no? la prevención del embarazo adolescente, Claro, la reinserción laboral, dimensiones sociales de lo que era el Ministerio de Trabajo, es realmente una aberración, y por eso yo digo que no es únicamente o mejor dicho, no es que porque llegó por el voto popular pueda hacer lo que quiera. Por dos cuestiones. Primero, porque el Estado Nacional es la configuración de décadas de consenso democrático en nuestro país, claramente desde 1983 para acá, que se expresan en políticas públicas, en organismos públicos, en leyes, en normativas, que después trabajadoras y trabajadores del Estado sostienen. Tal cual. Entonces, no es que porque votaron yo de repente cierro el INADI, o no funciona eso. Es romper el consenso democrático. Está claro que ya lo había hecho, el presidente de la Nación ya lo había hecho con un DNU que se llevaba puesto leyes, inclusive anteriores a la última dictadura.
Y por el otro lado, nosotros como trabajadoras y trabajadores del Estado tenemos un amparo legal que empieza en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, que es el derecho a la estabilidad, y después tenemos particularmente una ley, que es la Ley de Empleo Público, que también consagra la estabilidad cumplidos los 12 meses. ¿Por qué digo esto? Porque parece que, o por lo menos por los telegramas que se fueron viendo, acá hay una descontratación. Acá no se renueva un contrato y en realidad parte de ese consenso democrático es que las leyes que están vigentes, por ejemplo la Ley de Empleo Público o los principios constitucionales como la estabilidad laboral del empleo público, se respeten, precisamente para que no venga un gobierno y graciosamente pueda cambiar todo el plantel de un organismo, una dependencia, porque es una pérdida para la sociedad, porque esos trabajadores y trabajadoras son parte de la memoria institucional de un organismo, de una dependencia, de un ministerio, de una política, y es una pérdida para el pueblo y para la nación. Entonces, por eso nosotros le estamos poniendo tanto empeño a ponerle un freno y ponerle una resistencia a todo este atropello, porque además no vamos a aceptar que se siga estigmatizando a determinadas políticas públicas y mucho menos a las trabajadoras y trabajadores del Estado. Por eso también en el día de mañana vamos a hacer una movilización que entendemos que va a ser contundente al Ministerio de Economía para precisamente poner un freno a esto y lógicamente buscar las mesas de negociación que nos permitan la reinstalación de nuestros compañeros y compañeras. Bueno, desde acá, desde nuestro programa, convocamos a todos los trabajadores estatales de la nación, de la ciudad, de todos lados, a concurrir a esta movilización mañana a las 11, ¿no? O a las mediodía más o menos, ¿es esto, Lucho? Nos vamos a concentrar a las 12 horas en Diagonal Sur y Alsina, donde está el monumento a Julio Roca, que bueno, ahora tiene el gusto de ser reivindicado por el presidente de la Nación. Sí, y de ahí vamos a movilizar hasta el Ministerio de Economía. Perfecto. Bueno, ya estamos... Eso es en Irigoyen y Balcarce. Ahí está, quedó claro. Y muy claro los conceptos también, lo que hemos podido charlar con vos. Una última pregunta porque ya tenemos que seguir con el programa y bueno, tenemos también una compañera que está esperando, ¿no?, para salir al aire. ¿Qué pensás del movimiento obrero en general, el movimiento de los trabajadores en general? Digo, por lo menos el otro sector, porque CTA y ATE siempre han estado en la calle, han estado acompañando a los trabajadores, han estado representándolos. Pero después, digo, hay un sector muy grande que es la CGT, que no está decidiendo absolutamente nada. Y agrego a tu pregunta, los dirigentes, referentes políticos... hoy, por ejemplo, escuchaba Massa, ex candidato de Unión por la Patria, no estuvo presente, no decía nada, justamente, ¿no? Claro. Con su vinculación con el ANSES, con la referencia que hizo él al ANSES durante la campaña, como no chapeó bien con el ANSES, no existe. Brilló por su ausencia. Sacando a Catopodis y un par más, no acompañan y no hablan también. Preguntar por eso. ya que estamos, agrego. Estamos haciendo una pregunta larguísima. No, bueno, sí, una pregunta gigante, pero por ahí con la cuestión gremial tiene más. Se las voy a hacer bien sintética para que no tengan a la compañera esperando más de lo debido. Dale, gracias. Creo que en el movimiento obrero hay una coincidencia en la dirección, hay una diferencia en la velocidad. Ayer en la Secretaría de Trabajo estaba Sergio Palazzo, estaba Hugo Yasky, estaba Abel Furlan, estaba el compañero secretario general de CIPREVA, y hay un montón de expresiones menos conocidas de la CGT que claramente están bregando por un paro nacional cuanto antes. La semana que viene habrá reunión del Consejo Directivo de CGT y sabremos si ese es un paro nacional, si es un acto del 1 de mayo. Tenemos un gran antecedente que es lo que pasó el 24 de enero. Sí. Y eso no lo podemos soslayar. Después creo que hay que hacer los mayores esfuerzos para sostener la unidad, para que el próximo mojón de paro general sea igual o mayor que el del 24 de enero. No creo que tengamos que precisamente la velocidad nos tenga que
que dividir, porque acá hay por lo menos por delante 4 años en los que lógicamente cuanto antes queremos corregir la política económica o queremos que este gobierno deje de hostigar a los sectores populares. Después creo que el peronismo está en su laberinto y que por eso hay distintas expresiones. Entonces hay compañeros que entienden que tienen que dar más la cara, hay compañeros que entienden que se tienen que preservar y nosotros desde nuestra posición entendemos que este es un tiempo en donde la lucha sindical tiene que tratar de transversalizar lo más posible las expresiones políticas para que podamos tener victorias parciales y para que esas victorias parciales vayan configurando un escenario en el que el pueblo argentino, el campo nacional y popular, las espera tener una perspectiva de triunfo electoral para dejar atrás todo esto que realmente es un infierno. Es verdad, ojalá podamos salir pronto de este panorama horrible y podamos retrotraer algunas cosas porque la gente que estaba trabajando necesita seguir trabajando y no puede vivir de nada, ni siquiera en un subsidio. No. Me gustó la imagen del peronismo en su laberinto. El peronismo en su laberinto es un buen título, ¿no? Sí, recuerda al general en su laberinto, ¿no? De García Márquez. Bueno, Luciano, buenísimo, muchísimas gracias por esta comunicación, muy, muy claros los conceptos, así que espero que a la gente del otro lado le haya quedado claro y nos vemos mañana en la movilización y a seguir adelante. Gracias a ustedes por la comunicación. Por favor. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, así pasaba Luciano Fernández, Lucho Fernández, delegado paritario de ATE. Y hay mucho para hablar de esto. Digo, nuestro programa dura 1 hora, ese es el problema, ¿no? O sea. No, ya lo que vos tiraste ahí al principio. Sí. A mí me daba para ahí meter cuchara a cada frase. Sí. Pero bueno. Es complicado, ¿no? Porque complicado. Vamos a seguir desarrollando en cada programa porque este gobierno va a seguir. Igual esta idea, ¿no? De que el Estado como algo que está por encima del gobierno, ¿no? Sí. Del que gobierna, de como se suele decir, del ¿cómo a veces dicen? Del gobierno de turno. De turno. ¿No? Que es siempre es como medio peyorativo el gobierno de turno, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Sí, como, que es superestructural, para el marxismo clásico, las leyes, por decirlo de alguna manera. Las leyes, los derechos hay consensos básicos que se establecieron en el Pacto Democrático que superan a los gobiernos. ¿Cómo se entiende, no? ¿Cómo es lo que decía él? Ellos estaban parados por leyes y esto va a salir mucho más caro después al Estado porque obviamente los juicios los van a ganar y los van a tener que reincorporar. Exacto. Van a tener una lluvia de juicios, ¿no? Y de amparos. Por lo menos una lluvia de juicios se van a tener que comer. Sí. Más allá de los resultados. Así que. Tienen bien merecido. Porque ellos se la buscaron, ¿no? Nadie los mandó a No, lo que pasa es que lo pagamos nosotros. Eso. Verdad, sí, también pagamos los despidos, pagamos los... Exactamente. Con la tuya, con la mía, con la nuestra, con la de todos. Sí. Pero también, esta cuestión muy muy cruel han echado discapacitados, leía una mujer... La incluimos a Ivy en la conversación. Dale. Hola, Ivy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Acá despotricando. Qué bueno escucharte. Bueno, estábamos acá charlando un poquito. Recién estuvimos una entrevista con Luciano Fernández, paritario nacional de ATE, sobre la situación de los estatales que han sido despedidos y muchos esperan todavía quizás su telegrama. Sí. Su notificación. Decía yo que más allá de esto del desconocimiento frente a la ley, frente a lo establecido, frente a los derechos adquiridos, a lo amparado que están los estatales con sus propias leyes, con las leyes que los protegen, digamos. Sí. También una cosa muy cruel en el sentido de, primero de vanagloriarse y después de echaron discapacitados. Se cagaron en el cupo trans. Sí. Leía una mujer a punto de jubilarse, la echaron con 15 años de antigüedad. ¿Y qué va a hacer esa mujer? ¿No? Y así miles de casos. Madre, yo escuchaba, contaba un tipo de... No se lo escucha bien, Ivy. Contaba un tipo de... ¿No? ¿O yo no lo escucho? A ver ahora, ahí.
Ahí un poco mejor, pero Ah, yo no la escucho bien. No la escuchás bien, pero no, debe- por eso estoy hablando. Debe y no la ser tú, escucho a claro. ella. Yo acá lo estoy escuchando. Termino igual la idea y es esto. Escuchaba tipo madres Ajá. solas, solteras o hogares monoparentales con 3 pibes, gente escuchaba uno de Ministerio de Trabajo que había Sí. personas de barrios populares, qué sé yo, la Villa 20, qué sé yo, que habían accedido a un puesto de trabajo decente, Sí. que los echaban, ¿viste? Es como un montón. Sí. Ivy, te escuchamos. No, con respecto a eso, a mí me parece que además hay una cuota fascista que en otros tiempos, más allá de diferentes decisiones similares, sobre todo en el gobierno de Macri, te acordás que al principio también hubo despidos, pero acá además le suman la cuota de regodeo sobre esos despidos, Claro. que son despidos al voleo, que son sin ningún tipo de rigor, sin ninguna metodología, son absolutamente al voleo, decididos por un montón de personajes que arribaron al gobierno y que no se sabe ni qué capacidades tienen. De hecho, esta semana que pasó, yo publiqué en Data Clave y eso generó la renuncia de la mano derecha de Petovelo, que es un tipo que era el que estaba señalando a quienes se despedían, ¿Quién es? qué Basilota, programas ¿no? se recortaban, y Basilota, Marcelo sí. Basilota. Ajá. Era quien decidía, por ejemplo, qué programas se recortaban, cuáles no, qué personas sobrevivían a sus puestos y no, y ni siquiera lo hacía él, sino que lo hacía su equipo de trabajo. ¿Y cuál era su equipo de trabajo? 10 pibes que se había llevado desde General Rodríguez, porque él es de esa localidad, todos menores de 23 años, Sí. algunos tenían 18, inclusive, ni siquiera llegaban a la mayoría de 21 de edad, y sus antecedentes para definir esas políticas de Estado de estos pibes, que eran los que señalaban quién sí y quién no, eran, por ejemplo, uno había trabajado en una pollería, el otro era campeón de globología, no es joda esto que estoy diciendo, Es terrible. Sí. campeón de globología, Bueno, uno trabajaba en una Ivy, pollería, es el un otro había arte sido... eso. Vos también, es un arte, Claro. reconocémelo. Hacer perritos, el ¿no? Con un otro globo. era no, ni siquiera. Ah, Esto no. es un certamen de globos, Ah. es un certamen mundial de globos del cual el tipo era subcampeón, Bueno, un logro. como Un Cebollita. logro nacional. Subcampeón Pero- mundial, Bueno, para un ídolo enorgullecernos de nacional. Sí, pero Deporte ¿sabés? popular. Pero ¿sabes en qué consiste? Sí. En un globo como los de cumpleaños, Ajá. de no dejarlo caer al suelo. O sea, ir Buah. golpeándolo Bueno, es así. una habilidad, ojo. Es Sí, una habilidad. sí, Ojo. no es Pero sencillo. esto Sí. que parece que fuera joda, No, es posta, lo es posta. es, Sí, sí, O sí, sea, sí. es Sobre todo posta. si el globo Entran está a la nota que entalcado, hice ¿no? de Perdóname, Ivy, Sí. te encimé. No, eso, que si entran a la nota que hice para el portal Data Clave, ahí van a Sí. tener los datos de cada uno de estos personajes. Y esto que no deja de ser absolutamente risible, se torna dramático cuando vemos que son los responsables, por ejemplo, de los despidos de personas como estas que hemos visto todo este tiempo. Sí. Del Que son familias ministerio que se de quedan ella. sin... Del Era, ministerio de Basilota, la tipa Capital esta, Humano. Capital Humano o El general. capital humano. Ah, No, es Basilota, era que a las 2 horas que publicamos la nota tuvo que renunciar, porque eso mirá. era un escándalo, Bien, es un Ivy. escándalo. bien ahí. Pero literalmente a las 2 horas, a las 8 subimos la nota al portal, a las 10 presentó la renuncia, o se la hicieron presentar. Basilota Y tengo ahí se volvió entendido. General Rodríguez con todos los Sí. tipos. Basilota Grosa. tengo entendido es el hermano del empresario que produce los alfajores Guaymallén, ¿no? Claro, Eh, exactamente. ¿y el qué- no ¿el tienen, qué es? no tienen buena relación. Claro, entre ¿el qué ellos. es? No, ¿A ya qué sé. se ya sé. dedica él, aparte de reclutar un grupo de Bueno, este tipo viene- grandes es- profesionales técnicos? Este tipo es de General Rodríguez y tiene un larguísimo historial en la política de esa zona, Ajá. con numerosísimas causas por corrupción, denuncias de todo tipo, Apa. en Merlo y en General Rodríguez. Ahora, antes de tomar este puesto, había sido elegido como presidente del Consejo Deliberante, dejó ese cargo Sí. para asumir como segundo de Sandra Petovelo, y bueno, y ahora volvió a General Rodríguez, pero le pidieron que se tomara licencia porque las denuncias son escandalosas
Y yo creo que va a haber más denuncias porque hay detrás unos casos que incluyen delitos gravísimos contra la vida, digamos, por decirlo suavemente. ¿Hay delitos de Así que en abuso cualquier o algo momento así, salta eso. Ivy? Algo de eso hay, sí. Pongámosle que sí. Vamos a ponerlo en potencial por Sí, ahora. sí, está bien, entiendo. Qué terrible, ¿no? De Qué gente oscura. y Sí, oscurísimo, terrible, oscurísimo, sí. y hay una muerte dudosa en el medio, de un pibe, y bueno, varias cosas. Igual, Esa era la mano derecha de Petovelo. Wow, da miedo. me parece muy importante digamos, esto que contás. Yo no lo sabía y viste que allá cuando te contacté, te conté que estaba un poco perdida sobre tus andanzas. ¿Por qué me parece importante? Porque estamos muy como, no se puede hacer nada, ¿no? Sí. Es como que estos están ahí, todavía tienen un montón de gente que los banca, están en en modo topadora, licuadora y etcétera, etcétera, como en la motosierra. Y sin embargo yo estoy pensando esto. Gente celebrando eso, ¿eh? ¿Cómo? Mucha gente celebrando eso. ¿Qué cosa? Hay mucha gente celebrando claro, eso. por eso Los tenemos... vestidos, Claro, por eso mismo está esa cosa de ver, bueno, cuánto consenso tiene toda esta locura y uno está como medio paralizado. En general veo como que estamos... esto no tiene fin, no tiene salida. Y sin embargo, en este caso, pensando en este caso particular, claro, el tipo es alguien de General Rodríguez. Es alguien que ahí tiene por más de que sea un desastre, tiene ahí un hombre que cuidar algo, ¿no? Tiene un peso ahí. Claro, entonces... Un poder. Sí, yo no sé cuánto les importa conservar algún tipo de nombre, porque pensemos que la ética de algunos personajes así es muy distinta a la que uno podría tener en un mismo lugar. No sé cuánto les importa el nombre. A mí me parece que más les importa lo que puedan recaudar, porque además la gente se olvida rápido y hoy es esto y mañana pero ¿y por qué renunció? A otra cosa. Renunció porque hay algo que también es claro en este gobierno, que le suelta la mano a toda velocidad, no quedan pegados a ninguno. Fíjate nada más la cantidad de renuncias que hubo en estos 3 meses que llevan de gobierno. Sí. Renuncia de comillas, ¿no? Porque muchas veces fueron forzadas por Milei o por los funcionarios, otros funcionarios, digo, renuncias. Pero por supuesto, porque automáticamente al primer escándalo público le sueltan la mano. Sí. Cosa que no se veía, por ejemplo, con el macrismo, que defendía su territorio con más fervor. Digamos. Una semana antes de la renuncia de Basilota, desde Data Clave logramos otra renuncia, que casi te diría que es más importante aún, que fue la de Guibert. Guibert era el funcionario, el segundo de Nicolás Pose, que fue el que armó toda la estructura de desguace del Estado. Era el armador de todas las privatizaciones y todo el conglomerado de saqueo, básicamente. El tipo, fíjate por qué cosa bastante pueril termina renunciando. Porque desde el gobierno se fueron de boca diciendo que el tipo trabajaba ad honorem. Y nosotros logramos demostrar que no trabajaba ad honorem, que se estaba llevando lo que en realidad para ellos es muy poca guita, que son 5 millones de pesos de sueldo, porque en un cargo estaba ad honorem, pero en otro cargo del Estado, más de segunda categoría, estaba cobrando ese sueldo. Cosa que además era incompatible, porque no podés tener 2 funciones cuando una de esas funciones es una secretaría de Estado. Claro. Bueno, eso lo expusimos y el tipo tuvo que renunciar. Que seguirá tras las sombras, no tengo duda, pero a lo que me refiero es, son ídolos de pies de barro. Se caen muy fácil. Es interesante, es como una beta que yo no tenía. Y tenés razón esto. Estaba pensando, también estuvo a punto de renunciar el de salud ayer. El de trabajo que lo rajaron. ¿Cómo? En cualquier momento renuncia. Claro. Y rascan muy rápidamente a cualquiera que sientan que puede ser un entorpecimiento en alguna cuestión. Para mantener algún tipo de imagen, digamos, de honorabilidad o de que no se casan con nadie. Que no es cierto, en realidad
viven de bravatas, pero tienen un costado de enorme fragilidad. Sí. Y nosotros me parece que eso es lo que deberíamos ver. Que son personajes que se han juntado, los ha amontonado el viento, Tal cual. porque no tienen ni vinculaciones personales, ni ideología política que los sustente, vinieron nada más que a hacer negocios. Entonces es muy fácil también que se peleen entre ellos, porque nada los une más que hacer guita. Sí. Y entonces se pueden devorar entre ellos mismos también, pero tienen grandísimas debilidades. Nosotros nos hemos visto intimidados primero por la sorpresa y después por el grado de violencia que llevan. Tal cual. Y me parece que ese es un gran error, porque son dos cosas que son básicamente gritos. Pero yo te pregunto algo, ¿cuánto tiempo puede gritar una persona constantemente, de manera constante? No se puede. Entonces, viste, a mí me parece que uno debería empezar a ver eso. Te pongo otro ejemplo muy reciente, que en realidad es el tema por el que creo que me llamaban ustedes. ¿Cerimedo? Que tuvo que ver con las amenazas, con lo de Cerimedo. Sí. Y te pongo este ejemplo de precisamente de que son ídolos con pie de barro y que uno los ve a lo mejor con mucho más poder o más valía de la que en realidad tienen. Fernando Cerimedo, y yo creo que había hablado ya muchísimas veces de él, creo que con ustedes inclusive. Sí. Pero bueno, repetí una frase para... Contá brevemente quién es, una frase quién es. Porque no es muy conocido, ahora un poco más, pero hasta hace poco no era muy conocido. Claro. Yo empecé a hablar de él y de toda su estructura hace más de un año, lo hice varias veces con ustedes, inclusive al aire. Es el armador de toda la estrategia comunicacional de Milei cuando estaba en campaña y ahora cuando está en gobierno. Es el armador de la difusión, sobre todo en redes sociales. Es un tipo oscurísimo que no puede entrar a Brasil porque hizo lo mismo para la campaña de Jair Bolsonaro, fue el instigador de la toma del Palacio de Gobierno, por ejemplo, y ahora, bueno, tiene una causa y un dictamen, una sentencia por la cual si entra a Brasil va preso por eso. Cerimedo es el dueño de Madero Group, y es el que organiza todas las granjas de trolls, de bots y de influencers del mileísmo, que han tenido muchísima repercusión en el último tiempo porque ellos mismos se arrogan el haber, y lo dicen textualmente, pusimos un presidente por Twitter. Son hiperviolentos, son todos estos influencers y trolls absolutamente violentos de redes y demás. Uno de los que organiza esa estructura, que además se dedican a difundir fake news, a doxear gente, bueno, son hiperviolentos y generan muchísimo temor. Yo misma he tenido en febrero del año pasado una caterva de amenazas con fotos trucadas, todo, muy tremebundas. Pasó algo muy, muy curioso y que te podría decir que fue una herida enorme en su línea de flotación y quedaron pedaleando muy severamente a partir de ese momento, y que se generó el 24 de marzo. Agustín Romo, que es diputado provincial y es el ideólogo de buena parte de lo que se difunde por redes, o sea, es un peso pesado junto con Cerimedo de la difusión en redes, se le ocurre publicar un texto absolutamente burlón acerca de los 30.000 desaparecidos y acerca de quienes cada año conmemoramos el 24 de marzo, diciendo que pasó muchísimo tiempo y que era absurdo que después de tanto tiempo hubiera gente que se lamentara por esos muertos o algo por el estilo. A mí me dio en el centro del odio directamente ese posteo que vos decís, qué necesidad, viste, qué violencia al cohete y demás. Y entonces, sin pensarlo, y esto les juro que fue realmente sin pensarlo porque me salió de yo las te juro tripas, que pensé que lo habías repensado, porque ¿sabes qué? Te interrumpo y te cuento todo. Lo discutía tu respuesta con un amigo al que le parecía mal tu respuesta, y yo le decía, para mí, o sea, fue una respuesta con violencia y recontrapensada, decía yo. Sí. Para mí lo habías repensado. Para nada. No, me salió tan espontáneamente que si yo lo hubiera pensado no lo hacía. Y fue tan espontáneo que lo escribí, me olvidé, me puse a mirar Gran Hermano y a las media hora tenía el teléfono estallado de mensajes y ni siquiera me acordaba, no me daba cuenta por qué me estaban escribiendo todos ahora. Por esto que pasó con Cerimedo, que básicamente le respondí en los mismos términos, con el mismo formato, con el mismo formato
violento que usan ellos, tocándole en el centro de una historia del personal que yo conocía. Sí. Sí. ¿Es poco ético? Es poco ético, pero son los recursos que ellos usan y que les lo recibieron como un boomerang y que no lo esperaban. Claro. A tal punto no lo esperaban que cometió un error gravísimo, que fue quemar sus propios manuales y responderme de manera genuina. Terrible fue el tuit, la respuesta de él. Sí, te daba ganas de llorar. Terrible. Se expuso totalmente. Claro, encima yo le redoblo y le dije, ¿viste que entonces es muy triste que alguien se burle de un dolor personal? Eso no, que entonces el tiempo no necesariamente hace que las cosas, los dolores personales se olviden. Entonces ahora la próxima vez, con esto ya aprendiste que la próxima vez vas a tener que pensar 2 veces antes de burlarte del dolor ajeno. Borró su mensaje. Claro, él por ahí sin detalle, él lo que le responde es contando con lujo de detalle desde su perspectiva la particularidad del caso de la madre. Ese relato familiar que Ivy había traído, le termina puteando a Ivy. La abuela, perdón. Zarpado. Perdón. La abuela, sí. Pero bueno, fue muy emotivo, digamos, cómo estaba escrito. Claro. Y eso fue quemar todos sus manuales, porque en general no te contestan, y si contestan, que era lo que yo pensé que iban a hacer, iba a ser con una andanada de trolls diciendo las barbaridades más atroces acerca de mi persona, y con comentarios en general muy burlones o muy soeces, que es lo que hacen siempre. Bueno, él quemó todos los manuales y no salió ninguno a apoyarlo a él, ninguno de los otros influencers mencionaron el asunto. ¿Por qué? Porque el asunto se transformó en tendencia, fue trending topic durante 2 días. Claro. Fue tendencia y trending topic 48 horas, que es una enormidad además en el universo Twitter. Y ninguno quiso quedar en el nivel de exposición que quedó él, digamos, ¿no? El nivel de exposición a que quedó expuesto él, ¿no? Digo, a mí me parece que es más esto que dice Ivy, le dio en el talón de Aquiles. Claro. Lo dejó expuesto, lo dejó su lado humano. Sí. Mostró su lado humano. Hizo que se les desbarataran todos los manuales y que por lo tanto los otros no solo no salieran a atacarme ninguno, sino que ninguno hiciera mención al asunto, porque el asunto se les volvió totalmente en contra, siendo tendencia durante 2 días. ¿Te acuerdas cuando Milei una vez con el pelotado de Trabuc le decía, porque mi tweet tuvo 1,5 millones de visualizaciones, decía, y esas visualizaciones él la genera con trolls y con bots. Yo tuve 1,5 millones de visualizaciones de todos posteos genuinos. Eso para el universo Twitter es muchísimo. Demoledor. Es muchísimo para quien además está expuesto en algo que no quiere ser expuesto. Y fue una herida tremenda, porque es al día de hoy que cada vez que Romo sale a hablar le preguntan por la abuela, se generaron memes, se generó de todo, que hizo que estuvieran enmudecidos durante varios días. Y encima después salgo en la tele hablando, en C5N, hablando de Cerimedo. Y entonces Cerimedo vuelve a cometer un error, el dirigente de todo, vuelve a cometer un enorme error, que es amenazarme en público. Publica un tuit de amenaza en el mismo momento en que yo estaba saliendo al aire. Por lo tanto, antes de que termine el programa en el que estaba saliendo al aire, ya se había hecho pública y en la tele su amenaza. ¿Qué te dijo? O sea que están cometiendo. Me dijo que me iba a llevar a la justicia, pero el detalle no es que dice esa imbecilidad de que me va a llevar a la justicia, que no lo va a hacer, por supuesto. ¿Es porque vos denunciaste un dron? ¿Algo así? ¿Por qué? No, porque es lo del dron lo del dron fue del año pasado. Yo lo que volví a hablar es del historial de Cerimedo, que es totalmente público. Te amenaza por eso, por hablar de él. Claro, por hablar de él con cosas que además son totalmente demostrables. O sea, que tiene una causa por estafa en Mar del Plata porque vendió 2 veces un departamento del que era ocupa. O sea, por decir que trabajó de taxista, y el tipo trabajó de taxista. O sea, le molesta su historia, digamos. Y entonces bueno, ahí también por ahí porque se ve lo chanta que es, no porque claro, por el hecho de ser taxista, sino porque esté haciendo lo que esté haciendo sin ninguna historia previa.
porque Claro. no, porque es vende humo total. Cometió el mismo, claro, y cometió el mismo error de Romo, que es salir a contestarme tratando de revertir esto, e inclusive con desesperación diciendo, Ivy, yo no te odio, pero me tenés los huevos al plato, deja de hablar de mí, así, a ese nivel. Y la amenaza básicamente fue, te voy a llevar a la justicia o vas a tener que pagar. Y el o es una gran diferencia con el y vas a tener que pagar. Claro. Porque ¿a qué te estás refiriendo con o Claro. vas a tener que pagar? Porque y sería, bueno, vas a la justicia y como consecuencia del pagás juicio una vas a multa, tener que pagar. Claro. En cambio, el Pero o es vas a tener que pagar. ¿cómo? ¿A qué te estás refiriendo? Claro. Pero además, como yo el lunes volví a salir en Argenzuela y Jorge Real me preguntaba si yo tenía temor, y yo le decía que en realidad no, porque este salame no va a hacer absolutamente nada, ni una carta de documento me mandó ni la va a mandar. Sí. Pero mi preocupación en algún punto es su club de fans, porque nunca sabes cuántos de estos miles y miles de pibes que son seguidores ciegos y totalmente absorbidos por los discursos de odio que estos tipos han inoculado durante años, puede llegar a mandarse algún moquito, digamos. No lo creo, pero bueno, uno no lo sabe tampoco, Sí, ¿no? sí. Vos no No estás sabe qué igual está pasando. viviendo Ya hemos en Buenos hablado muchas Aires. veces. ¿Cómo? Vos no estabas viviendo en Buenos Aires igual. Bueno, es Buenos Aires, Yo no ¿no? estoy viviendo en Buenos No Aires. digas dónde estás viviendo. No, No, yo vivo en una ciudad del interior de la provincia, Claro. así que es menos riesgoso Sí. en ese sentido. Es un lugar donde me conoce mucha gente, digamos, sería Ujú. bastante estúpido Sí. hacer alguna cosa. Así que no pasa nada. Pero bueno, siempre hay que estar alerta porque siempre el club de fans y uno dice, pero son 3 gatos locos, bueno, con que haya un gatito loco nomás. Tal cual. Ya lo sabemos por lo que pasó el 1 de septiembre de 2022. Sí, no quise hacer yo la comparación para no meterte fichas al posible miedo que puedas tener. La verdad, mucha valentía de tu parte. Son gente que tiene encarna cierto peligro, digo, en algún punto, yo que sé, hay gente que está pero bueno, pero escondida te en las repito. sombras y desde ahí ataca con total cobardía a un montón de sectores. Sí, también pasan otras cuestiones, que es que a los 2 días estos pibes se olvidaron porque Claro. los seguidores, Sí. porque pasan inmediatamente A a otra tener cosa. otro blanco de sus odios Claro. y otra cuestión. Eso también te iba a decir, ¿no? No Que tienen son ideología ni formación. Claro. Son muy de formato redes sociales, muy de Snapchat. ¿Te acordás de esa red que desaparecía? Los posts después de un tiempo desaparecían. Claro. Son eso, Bueno, ¿viste? es No, lo mismo. no están encuadrados, no están organizados. No. Y por ahí sí son Y por muy eso de... también te decía que son bastante frágiles, porque Claro. fíjate Y cómo es que... con un tuit, no te digo que desarmé toda una estructura, pero que se los hirió Sí. severamente, sin duda. Es Y que encima, yo leía esa cosa y decía, apalancado en "Ah, eso, vino lo de la... No, sí, Claro. sí. No, que encima apalancado a esto vino después la campaña de bloqueo de todos estos personajes. ¿Qué Entonces, opinas la de esa realidad es que están campaña? en absoluta decadencia. ¿Qué opinas de esa campaña? Yo estoy de acuerdo con bien. esa campaña. ¿Te Al parece principio efectiva? me ¿Te parecía parece que no, interesante? pero me parece efectiva porque creo que se les hace un daño muy considerable, que es coartarles la posibilidad de viralización de cualquier consigna o de intervenir en los posteos ajenos y rearmar esas redes rotas lleva un tiempo. O sea, Claro, porque uno van a puede decir, cambiar bueno, los pueden nombres armar- y eso. Sí, pero volver a armar toda una estructura lleva un tiempito. ¿Y fue digamos, no es efectiva? tan Digo, sencillo. ¿fue contundente el bloqueo? Sí, yo creo que sí. Porque- Yo creo que sí porque hay, yo de las cuestiones internas, viste, de números y estadísticas y eso no entiendo mucho, pero sí lo que estuve viendo es que les bajó muchísimo Muy el bien. nivel de viralización, de incidencia, Muy bien. de, ponele, no sé. Es que pierden su ahora razón tienen de que ser ser. muchos más posteos. Si- Claro, si no porque tienen además a quién terminan pescando dentro de la contestarle, pecera. si no está Claro. alguien para contestarle y trolear a alguien, ¿para qué están? Claro, no tiene sentido, terminan pescando dentro de la pecera, se comentan entre ellos, pero además han tenido están en absoluta picada, digamos, en la estadística, porque mientras antes, ponele un posteo del Gordo Dan tenía
20.000 compartidos y 100.000 me gusta, el número ahora se redujo a la 10ª parte. Se debe querer matar. Entonces, se deben estar queriendo matar. Claro, y entonces imponer ahora un concepto, un eslogan, algo que les cuesta mucho más. 10 veces más, claro. Es bárbaro. Los voy a bloquear también. Yo no los bloqueé todavía. ¿Viste el perfil del enfant terrible que se supone que está adjudicado a Santi Caputo? Qué chabón desaforado, por Dios. ¿No? Es un horror. Qué desaforado. Es un horror. Y yo creo que además con esas cosas no hay ni sentido del humor, ni ironía, ni nada. Porque vos, por más sentido del humor y concepto irónico que tengas de la forma de plantear las cosas, si vos internamente no tenés algún punto de conexión con eso que estás diciendo, no lo podrías decir. No se te ocurre. A mí no se me ocurre, a vos tampoco. No, claro, y somos personas que tenemos manejo del sentido del humor. Claro. En realidad lo que muestran es su esencia de la manera más descarnada, amparados en algo que está muy lejos de ser divertido. Y eso lo mostró el tuit de la respuesta de este pibe de Romo, que también uno dice, esto de la fragilidad, me quedé con esto pensando, ¿no? Cuando hablas de que son pibes muy frágiles, son muy débiles en el fondo, ¿no? Vos leías ese tuit que te hacía llorar y decías, con razón este pibe tiene la cabeza tan reventada, mirá la historia que tiene, no trabajada, no resuelta. Y cargando todo eso súper feo. Claro, además hay algo simple. Si vos no conocés quién es el chabón y qué es lo que hizo, lo primero que pensás, suponiendo que no tuvieran alguien que no tiene ni la menor idea de quién es él ni de quién es yo, lo primero que decís es, esta mina es una basura. Claro. Además de que lo dobla en edad, maneja una crueldad, mirá cómo hizo pomada a un pibe. Claro. Pero lo que pasa es que el pibe ese se ha dedicado, tiene denuncias por abusos, denuncias por violencia, es absolutamente violento, ha sido muy preponderante en la campaña y además es diputado, así que se tiene que hacer cargo, ¿viste? De lo que hace. Está muy bien. Le volvió. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos tenido, gracias a esto, digamos, es una victoria cultural. Digo, ellos saben que hay una batalla cultural, no son estúpidos. Y aparte me parece que están tan empoderados, tan machitos, tan soberbios que están, con todo al aire, digamos. Sí. Por no decirlo, eso, ¿no? Eso nos mata, porque no son boludos, no son. Boludos no son. No. Pero lo que son es emocionalmente frágiles, no tienen gran experiencia, porque no dejan de ser pibes. Entonces, ¿viste? No tienen trayectoria acumulada y encima están totalmente jactanciosos con el acceso al poder directo que tienen ahora porque están dentro de la Casa Rosada. Claro. Es que entonces, no tienen mucho más que esta fachada, no tienen mucho más que esta fachada, tienen estas identidades virtuales y después no tienen mucho más con que apoyarse en la vida. Pero eso que empezó siendo una fortaleza, ahora empieza a ser una gran debilidad, porque no lo pueden sostener. Porque no lo pueden sostener. Porque además hay otra cosa, que es lo que yo te decía hace un rato. Difunden un constante discurso de odio. Ese constante discurso de odio hizo carne, hizo mella en un montón de sus votantes. Pero ¿cuánto lo pueden sostener sin que esos votantes no empiecen a sentirse frustrados en las promesas incumplidas, en sentirse estafados en algún punto y además en sentirse cansados? Porque vos no podés estar odiando y puteando 24 horas por 7. Claro. No podés. Y no hay nadie que resista eso. Así que me parece que entonces me parece que va a ser algo bastante efímero, que no tiene más vuelta que caer. Y como eso, muchas otras cosas análogas, incluido el propio gobierno, según considero, que tarde o temprano no va a poder sostenerse y se está transformando. Mira, hay una analogía, yo miro Gran Hermano, cosa muy denostada por la mayoría. Me interesa. Y lo miro fundamentalmente porque para mí hay una analogía absoluta con Milei y el gobierno. Hay un paralelo absoluto con lo que pasa dentro de la casa de Gran Hermano, como ejemplo del gobierno y de Milei mismo, encarnado en un personaje que, fíjate cómo es el apodo, le dicen Furia. Furia. Ese personaje Furia empezó intimidando a toda la casa,
ganó enormes simpatías fanatizadas por fuera de la casa, pero a los 3 meses ya no la aguanta nadie, porque nadie puede soportar semejante grado de violencia. Tal cual. ¿Viste? Entonces ya esta semana están viendo que si hasta hace 15 días era una ganadora ineludible, posiblemente este fin de semana ya la expulsan de la casa porque no la pueden aguantar. Porque ha traicionado, porque ha hecho manejos qué interesante, qué interesante. Muy oscuros. ¿Dónde se ve eso? Se autoadjudica. Yo lo veo por una aplicación gratuita que la puedes ver hasta las 24 horas, no en Telefe. En Telefe, claro. Pero la mina se adjudica ser infalible, que todos le tienen envidia porque ella es honesta y es mejor que todos los demás. O sea, el discurso es igual. Es igual. Es igual. La analogía es muy buena ahí, realmente. Para los que siguen Gran Hermano lo entienden mejor todavía. Sí, pero vos la ves funcionando la mina y el discurso es idéntico. Todos me tienen envidia porque yo soy la única que vale la pena, soy la que maneja la casa, soy la que dice la verdad, las cosas como son. Si te gusta bien y si no también, porque esta casa la manejo yo. Ah, mira. ¿Viste? Sí. Entonces al principio los demás participantes quedaron estupefactos, porque ese discurso lo mantiene desde la hora cero. Primero estuvieron estupefactos, no sabían qué hacer, después mínimamente algunos empezaron a organizarse, otros decidieron aliarse a la mina para que la mina no vaya en contra. Bien ahí, instinto de supervivencia. Analogía idéntica, y ahora llegó a un punto en que la mina, que era absolutamente con club de fans, con fanáticos absolutos, inclusive dentro de la casa, seguidores pero ciegos, está empezando a hacer agua, porque ya no la aguantan ni adentro, ni afuera, ni nada, porque es un grado de violencia superlativo que es inaguantable ya escucharla, ¿viste? Muy bueno. Al punto que, viste, que votan para que alguien se vaya, y qué sé yo, la venían votando, el público de afuera no la votaba para que se fuera, la mina sigue estando dentro de la casa, y este fin de semana es una de las grandes probables a irse. Entonces me parece que hay una analogía muy interesante que deberíamos prestar atención. Muy bueno. Ahí. Bueno, Ivy, tenemos que ir cerrando ya el programa. Sí, ya nos estamos yendo, pero... Yo me quedaría hablando 3 horas. La verdad de que esto. sí, muy más que interesante. Digo, todas las investigaciones que están llevando adelante realmente son muy esclarecedoras y desnudan, digamos, que ellos tienen un montón de debilidades, digo, y cosas horribles, ¿no? Oscuras, muy oscuras. Sí, claro. Así que te paso el chivito último antes de despedirnos. Obvio. Quienes quieran leer las notas que escribo lo pueden hacer entrando al portal www.dataclave.com.ar y en el buscador ponen Ivy Cángaro y ahí salen todas mis notas, o bien seguir los informes que hago para Argenzuela en Radio UTES y en C5N. Bárbaro, Ivy. Bueno, como siempre un placer charlar con vos, Ivy. Yo te agradezco porque me trajiste ideas que no tenía, siempre a mí me valoro mucho cuando me dejan pensando algo que no había pensado antes y eso. Está bueno porque la verdad que no había visto esto, me había quedado ahí el tema del tweet y me parece muy interesante el análisis. Digo, el tweet con Romo, ¿no? El cruce ahí con Romo. Bueno, gracias, Ivy. Bueno, un besote, gracias. Un abrazo, hablaremos beso, pronto. Ivy. Beso. Nos vemos. Bueno, y nos estamos yendo. Sí. Así que bueno, mientras... Bueno, por eso te digo, mientras este gobierno sigue golpeando las puertas del FMI, las puertas de los cuarteles, las puertas de un cielo reservado para unos pocos, las puertas de los poderes concentrados, el pueblo va ganando las calles y de a poco le va demostrando cuáles son las razones de vivir y no son las que ustedes imponen. Nos vamos con esto, golpeando las puertas del cielo, Guns N' Roses. Vale. Hasta la próxima semana, un abrazo. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to say.